Supongo que el ámbito académico boliviano está muy centrado sobre sí mismo, sin mucho interés por lo que ocurre en otros espacios geográficos y culturales. Algo similar ocurre con la filosofía, que, preocupada por ella misma, generalmente no experimenta el enriquecimiento que conllevan los contactos con las ciencias sociales del presente. Por ello, para paliar esa falta de curiosidad, trazaré un arco intelectual que abarca desde los estudios postcoloniales hasta la llamada teoría postfundamentalista de la sociedad, pasando por las corrientes actuales de la filosofía islámica del derecho. Todas estas tendencias poseen un trasfondo común de naturaleza filosófica: el relativismo axiológico postmodernista y el menosprecio por los derechos humanos y por la democracia pluralista. Al comienzo mismo de la corriente postmodernista, en 1978, apareció la obra más importante de Edward B. Said, nacido en Palestina en 1935, quien con el tiempo se ha convertido en el padre de los estudios postcoloniales y de los estudios llamados de la subalternidad. Optimismo se ha convertido en un libro muy sugerente, con temáticas importantes y con una perspectiva ciertamente original. Es la obra principal de Edward Said. El mérito notable de este autor reside en analizar de modo novedoso el complejo vínculo entre el saber académico y el poder político. El conocimiento científico y literario de las culturas ajenas, dice Said, habría preparado la ocupación y la conquista de las mismas por las potencias europeas. Los orientalistas occidentales construyen, de acuerdo a Said, una imagen del Oriente Islámico y de sus habitantes como si fuesen lo otro por excelencia con respecto a lo europeo. Como los estudios contra los estudios orientalistas de su tiempo, Said tuvo la valentía de afirmar que ese otro se manifestaba invariablemente como portador de una dignidad ontológica inferior, un modelo civilizatorio estático, conservador, despótico, atrasado, patriarcal e informal. El ámbito oriental es visto aún hoy por los occidentales, nos dice Said, como un orden social que no conoce el progreso histórico, que no puede analizarse a sí mismo y que representa un peligro para el resto del planeta. Pero, como lo admiten autores muy favorables a su teoría, casi todos los postcolonialistas, Said ha producido al mismo tiempo generalizaciones insostenibles y contradicciones notorias. Estas carencias no pueden ser expulsadas mediante los argumentos habituales de proveniencia postmodernista. Dicen estos autores que las incongruencias del propio texto constituirían los factores indispensables del progreso intelectual. La coherencia argumentativa debería ser ahora vista como un aspecto superable de la cultura burguesa e imperialista.
Orientalismo es un libro estructurado caóticamente, inexacto y difuso, que contiene largos pasajes filológicos que son prescindibles para la finalidad de la obra. Muy a tono con las tendencias relativistas que recién empezaban, Said declaró enfáticamente que no hay verdades en sentido absoluto y que todo enunciado está permeado por el habla y la cultura del contexto. El pensar, nos dice Said, sería solamente la formulación de metáforas y metonimias, citando a Friedrich Nietzsche de manera entusiasta. Pero inmediatamente después, Said prosigue con declaraciones generales de naturaleza dramática y no relativizadas por un sentido común crítico, al aseverar que todo lo que dijeron los occidentales en los siglos XIX y XX sobre el Oriente tendría necesariamente un carácter racista, imperialista y etnocéntrico, y que el orientalismo académico se agotaría en agresiones y en una vana pretensión de verdad. Detrás de toda actividad académica, Said sospechaba un grosero interés material y político, un ansia permanente de dominar a los países musulmanes. De manera paradójica y en el fondo permaneciendo fiel a una cultura básicamente autoritaria y poco afecta a la investigación científica, la musulmana de su infancia, Said no se imaginó que puede haber una curiosidad científica como la concibió Aristóteles en cuanto a cualidad innata del ser humano. Así, por ejemplo, a Said la preocupación por un modelo civilizatorio que no es el propio, como es usual en el ámbito universitario y académico occidental, le pareció una cuestión sospechosa, porque siempre podría esconder un anhelo de dominación. Como se desprende de la totalidad de la obra de Edward Said, la indagación sistemática con intención crítica en el campo de las ciencias sociales era algo relativamente extraño al núcleo de su pensamiento. En este sentido, es sintomático que Said rechazara vehementemente todo análisis de la cultura política cotidiana del mundo musulmán, toda descripción de los códigos paralelos de conducta que allí son habituales y toda alusión a las dificultades que los propios habitantes de esas tierras sufrían y sufren a causa de la irracionalidad de muchos aspectos de la vida diaria, como la falta del Estado de Derecho y la débil posición de los individuos frente a los poderes fácticos, casi siempre imprevisibles y a menudo despóticos hasta el día de hoy. Como a todo espíritu conservador le molestaba que los extranjeros criticaran los fenómenos recurrentes de la realidad cotidiana en su ámbito de origen. En resumen, no se dio cuenta de las consecuencias de todo tipo que se daban y se dan hasta hoy en el mundo islámico por la falta de un análisis crítico científico de la propia identidad social. Para ilustrar los detalles engorrosos de Orientalismo, un libro muy amplio, se puede mencionar una gran obra literaria analizada en mucho detalle por Edward Said.
A mediados del siglo XIX, el poeta y ensayista francés Gérard de Nerval, adscrito al romanticismo, publicó su Crónica del Oriente Musulmán, que es un intento literario de comprender lo otro, lo diametralmente distinto a la cultura occidental. Este esfuerzo no estuvo tenido por el propósito de denigrar la civilización islámica o de despreciar la cultura de los países árabes que Nerval visitó, sino que él se inspiró en el anhelo de entender lo otro y dar cuenta de ello de forma objetiva e imparcial en la medida que la literatura lo puede permitir. Nerval quería hacer justicia a ese mundo tan diferente del propio. El ambiente que describe es deslumbrante y seductor, y al mismo tiempo monstruoso e inhumano. Es ciertamente lo otro por excelencia, fascinante y desafiante, lleno de aventuras y curiosidades inesperadas, pero también un ámbito de una pobreza indescriptible, lleno de injusticias y discriminaciones inaceptables, relacionadas sobre todo con las mujeres y los esclavos. Para Said, en cambio, la poligamia y la posición subalterna de las mujeres en el mundo musulmán representarían hasta hoy cuestiones triviales. Es una cita textual de Said. Y uno de los factores más detestables, como lo insinúa Gérard de Nerval, es la justificación de este estado de cosas mediante la religión, la tradición y la historia, es decir, acudiendo al argumento del carácter único e irreductible de las diferencias identificatorias. Es también la estrategia de los estudios postcoloniales y subalternos que en la actualidad son muy apreciados en América Latina. En Bolivia, los estudios postcoloniales tienen una fuerte deuda intelectual con la obra de Edward Said y con los enfoques similares de Frantz Fanon y Eduardo Galeano. Por otra parte, han sido enriquecidos con las concepciones de autores clásicos del postmodernismo, Jacques Lacan, Michel Foucault y Jacques Derrida. Pero esto no puede aminorar el hecho de que son teorías basadas mayoritariamente en estudios literarios y lingüísticos, cuya aplicación a las ciencias sociales y a la filosofía ocurre solo mediante un esfuerzo simplificador. El mundo, o sea, la realidad empírica, ha sido sustituida por la palabra, el discurso de los propios autores, generando un carnaval académico, como lo dice Jean-François Bayard. El gran problema y carencia de las teorías postcoloniales debe ser visto, por lo tanto, en la justificación de los ya mencionados aspectos criticables del área islámica y de los otros regímenes civilizatorios del tercer mundo por medio de las diferencias identificatorias, como ya lo hemos vislumbrado al mencionar a Nerval. Se puede decir que son enfoques que invierten el eurocentrismo superficialmente y que no contribuyen a comprender mejor las complejas y cambiantes estructuras internas de los países del tercer mundo y la configuración de la vida cotidiana allí. Hay que mencionar también que teorías afines
de amplio espectro, como la del historiador hindú Dipesh Chakrabarty, acerca de provincializar Europa, es decir, descentrar Europa occidental y reducirla a su verdadera y muy modesta dimensión histórica, constituyen en el fondo el intento comprensible de reescribir la historia universal para satisfacer los deseos también comprensibles de intelectuales que no pueden soportar el hecho de que la anhelada y al mismo tiempo odiada modernidad se haya originado en Europa y que el planeta entero en su forma contemporánea esté moldeado por los valores occidentales y no por los valores y legados culturales del tercer mundo. En todos estos enfoques, o sea, desde Edward Said hasta Dipesh Chakrabarty, situados en el terreno de los estudios postcoloniales, se pueden detectar 5 carencias principales. Primero, la total incapacidad de autocrítica. Segundo, la aceptación tácita de los elementos autoritarios y anacrónicos de la propia cultura porque constituyen el legado de valores que uno mismo ha recibido. El aquí, muy popular, lugar de enunciación. Tercero, el uso instrumental demasiado evidente del relativismo postmodernista, porque este último sirve extraordinariamente bien con un toque de actualidad y cientificidad para enaltecer las metas de la propia constitución social y naturalmente tapar las carencias de la propia cultura política. Cuarto lugar, la preservación de una visión romántica y edulcorada acerca del propio pasado y de los regímenes autoritarios, populistas y socialistas que a primera vista parecen construir una alternativa al capitalismo imperialista. Y quinto, el cultivo de formas confusas y barrocas de exposición junto con contenidos teóricos que a la postre se muestran como modestos o insignificantes. Estos factores, por ejemplo, el estilo barroco, aseguran paradójicamente la popularidad de estos enfoques en el mundo académico latinoamericano. Pasando al gran tema de la filosofía del derecho en el ámbito musulmán, hay que analizar sumariamente la obra del egipcio Mahmud Baswani, quien proviene de una ilustre familia consagrada desde hace varias generaciones al estudio de la filosofía del derecho islámico y anteriormente al servicio en favor de la religión. Baswani ha combinado modelos muy avanzados de teoría postmodernista con la erudición de los expertos tradicionales en derecho musulmán. En América Latina hay muchos paralelismos similares que se extienden desde la defensa del derecho consuetudinario indígena hasta la invocación a concebir los derechos humanos dentro de una forma alternativa y matizada que correspondería pragmáticamente a las especificidades del caso nacional respectivo. Para Mahmud Baswani, cada orden cultural posee sus propios derechos humanos y su propia tradición religiosa y secular referida a esos derechos. Su tesis principal es muy popular en el mundo académico contemporáneo.
Los derechos humanos deben ser redefinidos por el legado intelectual de cada modelo civilizatorio e integrados, por ejemplo, al derecho islámico clásico, en cuyo marco recién tendrían significación efectiva. Verbalmente, Bassiouni dice respetar la tradición occidental de los derechos humanos, pero estos últimos tendrían vigencia solo si se los interpreta en el seno de los saberes tradicionales del Islam. Bassiouni, pese al despliegue de un imponente aparato crítico e histórico, se basa en el principio conservador por excelencia, que ha desarrollado la Convención Islámica Clásica. Todos los derechos provienen directamente de la voluntad de Dios. Su vigencia está asegurada por ese origen divino, que en la mayoría de los casos hace superflua una regulación constitucional o legal, ya que esto sería simplemente redundante. Medidas, nos dice Bassiouni, provenientes de parlamentos, gobiernos e instituciones para la protección e implementación de los derechos humanos deben ser vistas como secundarias y en la mayoría de los casos como innecesarias, porque Dios vela en el mundo islámico, naturalmente, porque los seres humanos sean respetados en sus derechos humanos. La fundamentación filosófica que construye Bassiouni postula una idea muy difundida en todo el tercer mundo. Las necesidades básicas de la población son la única fuente real de los derechos humanos. Estos últimos, nos dice Bassiouni, son instituciones jurídicas para la protección de necesidades universales y no son medidas para la protección de necesidades universales y objetivas, sino para garantizar deleznables, cito textualmente, derechos políticos, incluyendo, dice Bassiouni, esos novedosos derechos de la mujer que obviamente el Corán no los considera como tales. Según Bassiouni, el fundamento primero y último de las necesidades y por consiguiente de los derechos es de origen estrictamente religioso-teológico. Esto aseguraría de modo concluyente, afirma este autor, la única y auténtica universalidad de los derechos humanos. Al mismo tiempo, y en contradicción con este concepto de universalidad, Bassiouni asegura inequívocamente que los derechos humanos representan solo una construcción social y teórica de la civilización occidental, que no puede pretender universalidad porque se originó como reacción a amenazas que una sociedad determinada y específica experimentó en el seno de una cultura particular. Por ello, habría muy diferentes concepciones de derechos humanos en el planeta y ninguna de estas concepciones podría pretender una validez universal. Todas estas aseveraciones, por más eufónicas que suenen, predisponen a una estrategia de la dilución de los derechos humanos, que ya no tendrían una vigencia irrestricta como pilar de la identidad humana, sino solo una validez relativa como parte de un todo mayor consagrado a obtener la satisfacción de las llamadas necesidades básicas. Bassiouni afirma muchas veces, con fingida indignación,
que la discusión internacional en las Naciones Unidas y en otros organismos no debería preocuparse preferentemente por los derechos humanos, sino por los problemas realmente importantes, como la repartición de la justicia, de la riqueza social o la consecución de la justicia en el comercio internacional. En consecuencia, Bassiouni, como la mayoría de los pensadores adscritos al relativismo y simpatizantes de regímenes tanto conservadores como populistas, cuestiona con especial énfasis la pertenencia y la vigencia de los derechos humanos con relación a actividades políticas. La satisfacción de las necesidades elementales tendría absoluta prioridad sobre derechos claramente subalternos, cito textualmente a Bassiouni, como la libre expresión, la libertad de asociación y los pretendidos derechos de la mujer. En los farragosos escritos de los pensadores postmodernistas en América Latina, se asevera a menudo que la concepción de los derechos humanos es algo de naturaleza contingente, porque proviene de un modelo civilizatorio, el europeo occidental, que es particular y que no debería pretender una vigencia universal. Como lo afirma en toda su obra el sociólogo brasileño Sérgio Costa, el racionalismo, la ilustración y la democracia pluralista serían, de acuerdo a Costa, igualmente fenómenos históricamente fortuitos, es decir, sin valor normativo para las culturas extraeuropeas. Esta estrategia doctrinaria no es inocua en términos políticos reales. Esta estrategia doctrinaria lleva a la impugnación de la legitimidad de los derechos humanos y contribuye a revigorizar antiguas tradiciones autoritarias que ahora, con lustre teórico y vocabulario progresista, pueden ser consideradas como los fundamentos autóctonos de un régimen que se ha liberado del odiado colonialismo cultural del Occidente. Entre los enfoques que no contribuyen a la difusión y consolidación de la democracia pluralista moderna, se encuentran algunas variantes de la corriente postmodernista que, con notable erudición y con un toque de cinismo humorista muy a la moda del tiempo, proclaman la obsolescencia de la democracia pluralista y coquetean con la instauración de regímenes autoritarios y populistas que serían las manifestaciones auténticas y meritorias de modelos civilizatorios que se oponen al detestado imperialismo occidental. Estos neo-stalinistas contemporáneos, entre los cuales podemos mencionar a Giorgio Agamben, Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière y Slavoj Žižek, poseen sin duda alguna un amplio bagaje intelectual, despliegan sus talentos dentro de las modas intelectuales del día y generan preguntas interesantes, pero solo tienen respuestas superficiales. Una parte considerable de las ciencias sociales contemporáneas gira en torno a cuestiones similares dentro del marco de la nueva ortodoxia relativista. Estos enfoques han construido sus principios teóricos sobre la dimensión de lo contingente,
es decir, sobre la convicción de que no existe una verdad absoluta, metafísicamente garantizada para fundamentar y legitimar los derechos humanos. El austriaco Oliver Marhardt, creador de la teoría postfundamentalista de la sociedad, asevera, en el mejor estilo postmodernista, que toda base de la democracia es en el fondo inexistente, pero que simultáneamente esta base está siempre presente a causa de su ausencia. Cito textualmente: el cimiento sigue operando aunque no se lo pueda constatar empíricamente. El fundamento y el abismo vienen a ser lo mismo. Sin dejar sus simpatías por la izquierda, por Fidel Castro y ahora por Evo Morales, Oliver Marhardt, como numerosos pensadores de la actualidad, postula, sin pruebas, la autonomía de lo político en relación a otras esferas de la actividad humana e introduce al mismo tiempo una diferenciación entre la política y lo político, que correspondería a la diferencia entre ser y ente, entre lo óntico y lo ontológico, diferencia establecida presuntamente por Martin Heidegger. A pesar de tan ilustre referencia, la distinción queda en una sintomática oscuridad. Acudiendo a parábolas bíblicas y a citas de los clásicos, Marhardt se proclama partidario de algo muy sencillo y conocido. Hay que rescatar lo óntico, lo particular, lo específico y concreto, y defenderlo de lo ontológico, lo general, lo abstracto y lo dirigido a fines prefijados de antemano. Por lo tanto, hay que defender lo propio frente al imperialismo cultural de Occidente. La obra de Marhardt puede ser calificada como bizantina y esotérica porque analiza exclusivamente conceptos y confiere un espacio muy extenso a la discusión de sutilezas terminológicas. Nunca desciende al nivel de datos concretos en los campos histórico, político o cultural. Esta inclinación a sobreestimar lo formal siempre ha gozado de una gran popularidad en América Latina. La predominancia de las manifestaciones y oropeles barrocos, todos ellos siempre muy ampulosos, está combinada con la producción de contenidos muy frugales y la escasa investigación en temas empíricos. Allí nos encontramos todavía hoy. Muchas gracias por escuchar.